Antes que nada, presento mi opción como maestro pasional. Él es mi profesor Toño, fue mi profesor durante 4 años en educación primaria y más o menos fue una de las personas que me incitó a ejercer una función en el futuro como maestro. Bueno, ¿cuántos años llevas ejerciendo la docencia? Desde el año 1992, hasta hoy. ¿Y qué fue lo que hizo que quisieses ejercer una función como docente? Es difícil saber cuándo decidí hacerme docente. Desde pequeñito, cuando terminaban las clases en el verano, desde los 8 o 9 años empezaba a clases particulares. Siempre me gustó la carrera y de hecho cuando acabé el COU, que en aquel entonces se llamaba COU, pues no lo dudé 2 veces. En ese entonces era necesario hacer una prueba de acceso para magisterio, aunque hubiese aprobado la selectividad, y no lo dudé 2 veces, o sea, hice la selectividad y con ella aprobada y todo me volví a presentar a la prueba de acceso a magisterio. ¿Y te sientes realizado con el proceso realizado hasta ahora? Sí, estoy muy contento. ¿Crees que ha merecido la pena? Totalmente, no me arrepiento en absoluto y si volvieran a ser, probablemente volvería a ser profesor. Cuando diste tu primera clase, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Bueno, pues miedo, incertidumbre, me van a entender, no me van a entender. Fue una clase de cuarto, no, de quinto de primaria, una clase de ciencias naturales. Y la verdad que fue, más que nada, pues la incertidumbre de no saber si te iban a entender. Recuerdo que la preparé con todo el cariño que pude y salió bastante bien. ¿Fuiste feliz en ese momento? Sí, mucho. Al final, cuando vi la cara de los niños, sí. ¿Crees que el docente cumple una función importante, ya no solo en el ámbito escolar, sino también fuera del centro? Vamos a ver, el docente, la sociedad lo tiene, pues depende de cómo sea, pues lo tiene, es una profesión que está bastante denostada. O sea, es una profesión que ha perdido su categoría, entre comillas. Pero sí pienso que es una función fundamental. Hoy día, cada vez las familias están más desestructuradas y el docente, pues pienso que tiene también la labor de ser un poco vertebrador dentro de esa relación y de esa evolución del niño, de ser vertebrador entre los niños. Muchas veces hace de mediador entre los padres que están separados y otras veces sirves de guía. Cada vez la sociedad es más complicada, cada vez los horarios de los padres son más exigentes, pueden pasar menos tiempo con los niños y tú te conviertes en una especie de referente, de cierta manera, de cómo puede ser la evolución de ese niño y te sientes responsable de ello. Es verdad que no lo eres y que probablemente con tu labor debería terminar cuando acabas una clase, pero cuando tienes a tu cargo 25 o 30 alumnos, pues cada uno tiene sus necesidades particulares e intentas dárselas o subsanárselas muchas veces. ¿Consideras que te llevas los problemas a casa muchas veces? Muchas veces sí. Te lleva no el problema como para ponerte a pensar en él horas seguidas, pero sí queda ahí detrás la situación de aquel niño que hoy te preguntó tal cosa, porque muchas veces los padres no te dicen la situación real, sino que tú un poco la descubres en función de las respuestas del niño. E incluso los niños son conscientes de procesos que están llevando a cabo en la familia que los padres no le han contado al niño. Es decir, un matrimonio en proceso de separación, el niño lo detecta mucho antes de que los padres incluso se den cuenta de que están en ese proceso. O sea, no, el comportamiento no es el habitual de una familia. Entonces se refleja en el niño, siempre. ¿Qué quieres para tus alumnos? ¿Crees que das lo mejor de ti en cada clase? Lo intento dar lo mejor de mí en cada clase. El gran hándicap es el número de alumnos. Un docente, por mucho que quiera atender bien a 25 o 30 alumnos, es muy complicado en primaria, muy complicado. Por todos estos problemas sociales que traen. O sea, yo no me puedo limitar a dar mi asignatura, porque
creo que entonces no estaría cumpliendo como docente. Sería un maestro más que vendría, daría unos temas, lo entenderían más o lo entenderían menos, pero no había empatizado con el alumno. Yo cuando doy una clase intento, lo primero de todo, es empatizar con el alumno. El proceso de enseñanza-aprendizaje gana muchísimo, se facilita mucho cuando hay esa empatía. Consigue esa complicidad con el alumno, se atiende mucho mejor, hay confianza para decir no entiendo esto, no entiendo lo otro, explícamelo de nuevo, y se ahorra mucho tiempo luego a la hora de entender los conceptos. Si no creo que, si no hiciera eso, yo creo que no sería un buen docente. Y si te dicen la opción de volver a estudiar, ¿crees que cogerías la misma carrera? Sí, te lo dije antes, volvería a nacer, volvería a coger la misma carrera. Bien, es cierto que cada vez se complica más. Vamos a ver, el hecho de que no tengamos una ley de educación estable, que nos cambien las leyes cada 2 por 3, que tengamos que estar cambiando los textos, que haya políticas diferentes, nos hace muy difícil el poder tener una continuidad y de ver unos resultados. Pero sin duda, si fuera una carrera docente estabilizada políticamente, pues sin duda volvería a ser docente sin ninguna duda. ¿Y crees que la educación es un aspecto necesario para una persona que quiere ser docente? ¿En qué sentido? En que si una persona que no tiene educación por lo que hace, podría ser docente. O sea, una persona que se mete, por ejemplo, como hay muchos casos ahora, en magisterio, porque es una carrera supuestamente fácil, que no sirve nada más que para tener una carrera universitaria, y si voy a perder un año porque no me dejan entrar en mi carrera, no tengo magisterio. No, para ser docente tienes que tener vocación. Sí, no, yo lo tengo muy claro. El ejemplo está en cómo tú eliges lo que quieres hacer. No es una carrera que esté o una profesión que esté bien pagada. Por los horarios, pues tampoco, en el caso mío, por ejemplo, para nada. Yo trabajo en un centro concertado, tenemos horario de mañana y tarde, echamos muchas horas más, o sea, y yo soy feliz con lo que estoy haciendo. Entonces, tienes que tener vocación. Por eso mismo que te decía, de llevarte los problemas a casa luego de cada niño para intentar solucionarlos. Muchas veces no intentamos solucionarlos, pero sí te llevas esa preocupación. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia dentro del aula? Complicado. Ha habido muchas experiencias buenas dentro del aula. Cuando tú consigues conectar con una inmensa mayoría de un grupo, esa es la mayor alegría que te puedes llevar. Y sabes, y te lo encuentras luego, y te vienen y te saludan. O sea, esa es la mayor alegría que puedes encontrar de sentirte realizado. Bien es cierto que a veces no eres consciente de esa situación inmediatamente. A lo mejor tienes que pasar 4 años, 5 años, 10 años, para tú darte cuenta de la labor que has hecho con ese grupo. O sea, porque inmediatamente tú das tus clases, intentas empatizar, intentas atenderlos a todos individualmente, pero no tienes el feedback hasta que no son adultos, hasta que no llegan a ser adultos. Yo que normalmente trabajo con niños de 9, 10, 11 años, el feedback lo tienes luego, cuando llegan a 18, 19, 20, es cuando tú te has dado cuenta cómo has influido en esos alumnos. Y aparte de la vocación que hablamos antes, ¿crees que para ser maestro tienes que tener algún tipo de cualidad o capacidad de, por ejemplo, como la paciencia? Un maestro tiene que tener muchísima paciencia. ¿Alguna cualidad más? Yo creo que lo vas aprendiendo. Vamos a ver, como todos los trabajos, tendrás que adquirir una serie de habilidades. Evidentemente lo tendrás más fácil si ya eres una persona paciente, que reflexiona mucho, que es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona. Eso lo vas a tener mucho más fácil, pero son cosas que se pueden aprender. Si tú ya tienes esas características, porque sí, pues te va a ser mucho más sencillo que si una persona que sea más impulsiva, pues te costará más dominar, pero yo creo que al final se puede conseguir, lo facilita al final. Y la última preguntita es, como docente has tenido malas experiencias en el aula, como todos los docentes. ¿Crees que esas malas experiencias se podrían haber evitado? ¿O que son parte del proceso como docente?
vamos a ver, estás trabajando con personas, estás trabajando con niños, con gente que tiene una manera. Tú no puedes decir, hoy me salió esto mal, lo rompo, lo vuelvo a imprimir. Todo lo que dice tiene su trascendencia. Entonces, cuando tienes una mala experiencia, siempre te sirve para mejorar la próxima vez. En el momento, yo creo que nunca he tenido una mala experiencia hecha adrede o provocándola. O sea, la inexperiencia los primeros años pues te ponen en situaciones más límites en el sentido de que no dominas todas las situaciones. Aún hoy no dominas todas las situaciones, pero sí tienes ya un banco de recursos de saber cómo actuar. Y lo que en un principio pagas por la falta de experiencia de estar ante un grupo humano que tiene una manera de vivir y de desarrollarse como grupo, te hace cometer errores, evidentemente. Después, no todos los grupos son iguales, cada grupo tiene su idiosincrasia, su manera de comportarse como grupo. Entonces, los años de experiencia te van enseñando cómo manejar esa situación y llevarlas a tu favor, ponerlas a tu favor. Pero claro, te lo tiene que dar el haber errado, el haber equivocado, porque si no, probablemente no hubieses caído en la cuenta. O sea, ¿crees que tanto las buenas como las malas experiencias forman la personalidad de un buen maestro? Sí, sin duda alguna. Te ayudan a saber cómo afrontar cada situación. O sea, con 25 alumnos tienes 25 realidades distintas que en un determinado momento se juntan en un aula. O sea, pero son 25 realidades, 25 familias, 25 maneras de entender la educación. Le han educado de manera diferente. Entonces llegas a un aula donde las tienes que conjugar todas, o casi todas, o todas las que puedas. Intentar llegar a los que más lo necesitan. Intentar que los que van solos, pues tú también tienes que aportarles algo, ¿no? Pero sí es cierto que las malas situaciones o las malas experiencias, tanto como las buenas, te van ayudando a eso, a todo eso. Evidentemente, ganas en experiencia y ganas en edad. Y cuando ganas en edad, también quizás la paciencia o la manera de eso, o estás más cansado, te cuesta más conseguirlo. Pues si eres un buen docente, vas a aparcar esos problemas, esas situaciones, tanto las tuyas como las que hayas tenido con el compañero antes de entrar en el aula. Cuando entras en el aula te transformas. Ya no tienes una familia, ya no tienes una mujer, ya no tienes un hijo, ya no tienes una cita con el médico por la tarde. Te absorben totalmente. O sea, ellos son lo más importante y no, a mí me pasa de olvidarse de cosas que mi mujer cuando tenía a mis niños aquí conmigo me preguntaba, me llamaba, oye, ¿has visto tú a los niños hoy? No, no los he visto todo el día. Los de esta mañana a las 8:30. Espero que estén en la puerta esperándome. O sea, te absorbe totalmente el día a día. Pues muchísimas gracias. Gracias, Susana.